Noticias Canal I. Venezuela, sean todos bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Canal I. Nosotros estamos listos para llevarles nuestro recorrido informativo. Les saluda Williams Pérez y Verónica Silveri en nombre de todo un equipo técnico y de producción. Lo volvió a hacer. Verónica Silveri estaba viendo el retorno cuando empezamos la emisión. Muy buenas noches, Venezuela. Sean todos bienvenidos a esta presente emisión estelar de Noticias Canal I. Como siempre, llevándoles las informaciones que se han generado el día de hoy. Empezamos. El Parlamento Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria de este martes en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que debatieron la crisis humanitaria de Venezuela, el presupuesto nacional y la permanencia de Juan Guaidó como presidente del hemiciclo. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Tamara Adrián aseguró que el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet es completamente cierto, pues en Venezuela se violan los derechos de las personas todos los días. En Venezuela se violan prácticamente todos los derechos humanos de manera constante por un oprobioso régimen usurpador que, si tomamos cualquiera de los artículos, ninguno de ellos hoy se respeta. Pero yendo más allá, las leyes y las políticas públicas deben hoy por hoy tomar en cuenta las diferencias, porque leyes neutras son leyes injustas. Políticas públicas neutras son políticas injustas. Mientras tanto, el diputado Alfonso Marquina indicó que el gobierno no ha presentado ante el organismo legislativo el presupuesto nacional desde hace 4 años, por lo que la Comisión de Finanzas se encargó de calcular el presupuesto que debería ser para todos los venezolanos. Les tengo que informar que el proyecto de presupuesto presentado por la Asamblea Nacional alcanzaba la cifra de 1.849.571.000.000. Esto, por supuesto, atendiendo lo que ha sido la inflación acumulada interanual hasta este momento, que llega a una cifra por encima de los 13.475 y que todos los venezolanos saben que lo que hoy necesitan para poder acceder a bienes y servicios, incluso hasta los servicios públicos, ya la semana siguiente es insuficiente. Por su parte, el diputado Henry Ramos Salud informó que el Parlamento nombró a un nuevo procurador general, que así como Guaidó es reconocido por la comunidad internacional y se encargará de cuidar los intereses de todo el país. Hemos tenido, para que la República no quede en estado de indefensión, nombrar un procurador general de la República que está atendiendo poco a poco todos los juicios y los va a seguir atendiendo. Más allá del interés de nuestro régimen, de nuestro gobierno, más allá del interés de ustedes que mediante la usurpación dicen que son los que gobiernan a Venezuela, el interés de la República está en vilo, porque ese señor Muñoz Pedrosa es una especie de paria jurídico internacional que nadie reconoce. Lo que está en peligro son los intereses económicos de la República, los intereses económicos de un gentío que no saben de militancia, que no les importa a esos efectos gobierno o oposición, sino el país. Y eso es lo que tenemos que cuidar fundamentalmente. Así que, señor presidente, emita los acuerdos que sean necesarios, entrégueselos al Procurador General de la República, doctor José Ignacio Hernández, para que con toda diligencia, en todos los juicios pendientes, acredite a la República. Finalmente, 7 diputados del bloque patriótico se juramentaron frente al presidente del hemiciclo, Juan Guaidó, a pesar de los constantes reclamos hacia su figura y el presunto desacato que mantiene el Parlamento Nacional. El presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, expresó este martes que hay que atender la emergencia humanitaria en Venezuela como sea necesario y posible, como también señaló que durante las conversaciones con las autoridades de la República Dominicana para solicitar visa, tratarán de lograr flexibilizar esta medida. Comentamos mucho la medida, además, de un día a otro. Estamos hablando con las autoridades en Dominicana para ver cómo se flexibiliza y si requieren algún tipo de elemento adicional, poder nosotros llegar a un acuerdo, un término que favorezca en definitiva a los más necesitados, que favorezca hoy a los venezolanos que necesitan de atención y que por alguna razón se han visto forzados a ser desplazados. Estamos conversando con las autoridades en el país de Dominicana para tratar de flexibilizar
esa medida para que se pueda adaptar a los venezolanos que o tenían un viaje previsto o tenían alguna visita, sobre todo en época de diciembre, cuando algunos pudieran haber ido a visitar a sus familiares o viceversa. Una medida, insisto, muy dura, sobre todo en esta época, pero que vamos a tratar de no solamente contener o eliminar en el mejor de los casos. Por otra parte, aseveró que al pueblo de Venezuela le queda claro la firmeza con la cual ha actuado el Parlamento en contra de cualquier denuncia, sobre todo hecho que pueda perjudicar al órgano legislativo como una institución. Y los diputados al Parlamento venezolano José Brito y Luis Parra se pronunciaron este martes antes de la última sesión ordinaria del año 2019 y afirmaron que el equipo del líder opositor Juan Guaidó no tiene fuerza ni motivación para enfrentar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos. Aquí lo que pasa es que no tienen la fuerza y determinación para enfrentar a Nicolás Maduro. Yo hoy me pongo en modo de frente contra Nicolás Maduro, porque ellos, los esfínteres, no los controlan cuando van a hablar de Maduro. Yo hoy me pongo al frente de una cruzada, porque esos patiquincitos que están allí no saben que en el resto del país no hay gasolina. Esos patiquincitos que están allí no saben, muchachitos de mamá y papá, no saben que en este país entrar al hospital de los Magallanes de Catia o al Felipe Guevara Rojas en el Tigre es meterse una etiqueta prácticamente de mengua. Desde Primero Justicia yo digo que ni se compra ni se vende. Nuestra convicción nunca va a ser ponernos una bandera roja. Yo tengo que decir que quienes han señalado de eso, que presenten prueba. Referente a los hechos de corrupción por los que fueron acusados, Parra y Brito afirmaron que fueron sometidos a pruebas de las cuales salieron inocentes, por lo que instaron a los demás bandos de la oposición venezolana a unirse en pro del país. El segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Stalin González, ratificó este martes que una comisión especial comenzó una investigación sobre la trama de corrupción en la que estarían involucrados varios diputados del sector opositor. Según fuentes oficiales, 9 diputados opositores, miembros de la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo, ante las autoridades de Colombia y Estados Unidos para librar de responsabilidad al empresario colombiano Carlos Lizcaíno en un caso de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el programa de Cajas CLAP. Al referirse a los errores cometidos por la mencionada comisión, González detalló que se dará un informe preliminar en la plenaria y que esta investigación se va a expandir. Finalmente, subrayó que van a ratificar a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano el próximo 5 de enero, pese a que advirtió que serán semanas muy duras debido a los supuestos ataques desde el gobierno nacional. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que en los últimos 28 meses el Ministerio Público ha imputado a 509 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos, de los cuales 393 han sido privados de libertad. Escuchemos. El representante de la justicia venezolana aseguró durante el foro Justicia Camino hacia la plena vigencia de los derechos humanos, que se celebró en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que el gobierno nacional continuará luchando para defender a los ciudadanos, específicamente en el caso de Rufo Chacón, quien fue herido de gravedad durante una manifestación. En medio de esa lamentable circunstancia, el Ministerio Público acusó a 2 funcionarios de los más terribles delitos en ese momento, de prácticamente de manera intencional intentar matar a este joven y dejarlo con esa discapacidad que ya conocemos, y fueron acusados con la máxima pena, a prácticamente 30 años de prisión. Por otra parte, Saab aseveró que la comunidad internacional ha creado falsos positivos en torno al respeto de los derechos civiles de los venezolanos para desestabilizar a la nación. Esto con relación a la masacre de Icabarú, la cual calificó como un lamentable hecho para las comunidades indígenas nacionales. Que ahí pudimos demostrar que fue una banda delictiva la que lamentablemente mató a 6 personas, entre ellos incluso un guardia nacional retirado, un adolescente, pero presentaron que fue una acción del Estado en contra de la comunidad indígena para generar una especie de política o propaganda de decir que Venezuela extermina, el Estado venezolano extermina comunidades indígenas. Nosotros demostramos que era mentira. Por último, el funcionario titular del Ministerio Público especificó que han sido acusados 770 funcionarios por delitos como homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad,
y violaciones de domicilio, de las cuales se han obtenido 131 sentencias condenatorias. En sus palabras, son una clara muestra de la voluntad del Ejecutivo Nacional para frenar la violencia. Y el presidente del partido Soluciones para Venezuela y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, Claudio Fermín, informó este martes que ya han sido liberados más de 31 presos políticos y expresó que al país le hace falta un cambio de 180 grados. Fermín explicó que las coyunturas políticas que rodean a la Mesa de Diálogo Nacional, iniciada el pasado 15 de septiembre, han ocasionado en la opinión pública mucha incertidumbre y dudas hacia este proceso. Sin embargo, también agregó a la palestra la despolarización que se ha visto afectada gracias a las sanciones y bloqueos estadounidenses. A pesar de esto, Fermín celebró la supuesta liberación de 31 presos políticos y la posibilidad del nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Con estas informaciones vamos ya a nuestra primera pausa comercial, pero antes, William, feliz Navidad. Cuando iniciamos yo estaba como el Grinch. No. Se te olvidó, a mí se me olvidó recordarte. Bueno, pero vamos a una pausa comercial y ya volvemos con mucha más información. Es así. Noticias Canal I.